¿sabes? Y él considera que lo primero que debe de hacer es convencer a su amigo del grande peligro al que está expuesto si sigue bebiendo de esa manera. Entonces un día llega a su casa, le toca y empieza una larga conversación con la firme intención de persuadirlo de su error. Y después de la plática ardua y extensa que ha tenido con él para reafirmar todo lo que ha estado hablando con él, saca 2 botellas vacías y las pone enfrente de él. ¿Me está siguiendo? Saca 2 botellas vacías y las pone delante de su amigo que está batallando con el alcohol. Y una de estas botellas la llena con el licor más fuerte que encontró, más o menos a 3/4 de la botella. Y luego la otra botella la llena simplemente de agua. Y después este amigo saca un pequeño frasco en donde hay 2 gusanos vivos. Y echa un gusano en la botella llena de licor y otro gusano en la botella llena de agua. Como es de esperarse, ¿qué creen que pasó con el gusano que cayó en la botella llena de alcohol? Pues se murió en pocos instantes, pues ya no se movía, ya estaba muerto. En cambio, el gusano que echó en la botella de agua, pues estaba ahí moviéndose, nadando a gusto, refrescándose ese gusano. Entonces, cuando él muestra esto a su amigo que tiene problemas con el alcohol, le dice: oye, ¿entiendes el punto al que quiero llegar? Le mira fijamente a los ojos y le dice: ¿entiendes lo que está sucediendo? ¿Entiendes lo que te quiero demostrar con esto? ¿Entiendes lo que está sucediendo en tu vida? ¿Entiendes el punto? ¿Qué creen que le dijo su amigo? Le dijo: claro que lo entiendo, está muy claro para mí, contesta el bebedor. Y le dice su amigo preocupado: ¿cuál es el punto? Explícamelo, ¿qué ves en esto? Y el bebedor tranquilamente dice: si tomas mucho alcohol, se te van a morir todos los gusanos en el estómago. A ver si lo entendieron. ¿O quieren que lo explique otra vez? No entendió el punto. Este hombre no había entendido nada de todo lo que su amigo le estaba diciendo. No pudo ver que el alcohol lo mataría tarde que temprano. No pudo ver que él se estaba exponiendo a un peligro de muerte, que ese pecado lo estaba llevando al borde, al precipicio donde podía perder hasta su vida. ¿Sabes? Esto nos lleva a una realidad. Hay muchas personas cegadas a su pecado. Hay muchas personas cómodas a su pecado. Yo no sé, pero incluso ahora, y lo digo con respeto, pero sí quiero al hablar de este tema ser muy puntual en lo que la palabra nos enseña con respecto a nuestras acciones, a nuestras actitudes. Por ejemplo, en la actualidad hay ciertos grupos de personas que nombran al alcoholismo una enfermedad. No es una enfermedad. La Biblia dice que el que se emborracha es un pecador y que no heredará el reino de los cielos. Por lo tanto, es un pecado, no es una enfermedad. ¿Estás conmigo? ¿Me estás siguiendo en esto? Una persona que tiene problemas con su identidad sexual dice: es que la naturaleza se equivocó. No, eso es pecado, se llama homosexualidad y la Biblia lo prohíbe. ¿Sí me explico? O sea, muchas personas, al no querer encarar su responsabilidad, minimizan su pecado. Es que cometí un error, tuve un desliz, tuve este mal hábito por mucho tiempo. No es un mal hábito, no es un pequeño error, no es algo pequeño, es pecado. ¿Me está siguiendo? Hay que llamar las cosas como son para que podamos llevar, o que Dios nos pueda llevar a disfrutar de las promesas de restauración que Él tiene para nosotros cuando hay un corazón arrepentido. Vamos a orar. Padre, en este momento estamos delante de ti, Señor.
Estamos delante de ti, Señor, reconociendo que necesitamos que tú te muevas en medio de nosotros, trayendo convicción, Señor, sobre nuestros actos, sobre nuestras palabras, sobre nuestros pensamientos. Padre, te pido que en este momento tú nos despiertes, Señor. Quita toda letargia espiritual, quita, Señor, toda venda del entendimiento, Padre, y te pido que tú traigas libertad en medio de nosotros en este momento y que puedas darnos corazones receptivos. Quita, Señor, toda pereza espiritual, quita todo adormecimiento espiritual, Señor, y te pido que nos pongas frescos al estar escuchando tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y toda la iglesia dice amén. Bueno, pues vea la palabra al libro de Joel capítulo 2. Hoy vamos a estar leyendo los versículos 18 al 27. Y bueno, pues para los que no han escuchado de lo que habla la carta o el libro de Joel, este libro de Joel inicia describiendo la devastación causada por una plaga de langostas que azotó repentinamente la tierra de Judá. Pero agregado a este escenario de destrucción y tristeza, el profeta les advierte de otro tiempo en el futuro, en donde los eventos que sucederán no se comparan en nada con lo que está sucediendo en ese momento. ¿Sí? El profeta se refiere a este evento futuro como el día de Jehová. Este día no tiene comparación con la plaga que se está viviendo o que están enfrentando en ese momento, porque este día es un día de destrucción de proporciones mundiales. O sea, checa esto, Joel está hablando en su introducción acerca de la plaga, la devastación y todo lo que provocó, y luego agrega o empieza a hablar de otro día en el futuro que es mucho más devastador que el que se está viviendo en ese momento, y a ese día se le reconoce como el día de Jehová. Es un día de oscuridad y tinieblas. Así es que sabemos, la semana pasada, bueno, más bien hace 2 semanas estuvimos hablando que este día de Jehová se refiere a ese día cuando Jesús venga en su segunda venida a establecer su reino. Será una venida personal y visible en todo el mundo. A eso se refiere el día de Jehová, y identifica la Biblia este día como la manifestación gloriosa de Cristo Jesús cuando venga a establecer su reino, cuando venga por su iglesia. Ese es el día de Jehová. Sí, es ese día cuando las naciones serán juzgadas y entonces todos compareceremos ante su presencia y nadie podrá escapar de este día, lo creas o no. Esto es muy, muy importante que tú lo escuches y que tú no te pido que lo abraces, porque tal vez aquí algunos puedan estar escépticos y se respeta eso, pero la Biblia es clara en esto, lo creas o no. Absolutamente todos en este lugar y sobre la faz de la tierra compareceremos delante del gran trono blanco. Grandes y pequeños, los vivos y los muertos de todos los tiempos van a comparecer delante de Dios sin excepción, sin importar raza, sin importar cultura, sin importar nación. Seremos presentados delante del tribunal de Cristo y todos daremos cuenta de cada cosa que se ha dicho, se ha hecho, incluso de toda cosa que se ha pensado. Y Él, nuestro Dios, recompensará o castigará a cada uno de acuerdo a ello. Sí, por eso, en medio de este panorama y del venidero, Joel exhorta al pueblo a que se arrepientan, pero que este arrepentimiento no sea un arrepentimiento superficial. Joel está hablando al pueblo de que su arrepentimiento, su volverse a Dios, no sea algo religioso, sino que sea algo de corazón, sea algo genuino, porque no hay otra forma en que permanezcamos de pie en ese día delante de Dios. Hoy vamos a ver
en los versos 12 al 17. Este tema le hemos titulado Promesas de restauración ante el arrepentimiento. Si tú estás anotando el bosquejo de este sermón, puedes ponerle ahí. Vamos a estar hablando de 5 promesas que Joel habla al pueblo si hay un arrepentimiento genuino, que serán que llegarán a sus vidas si hay un arrepentimiento genuino. Joel convoca al pueblo, pide que se haga asamblea, que se reúna todo el pueblo, que los sacerdotes y ministros clamen por el perdón a Dios. Todo esto con la esperanza de que Dios se compadezca y actúe en favor de ellos. Aquí vamos a llegar a una parte que es positiva. Es la parte que a diferencia de todo lo que hemos venido hablando del libro de Joel, ahora nos da esperanza. En esta porción nos enfocaremos en esta parte donde Dios habla de las promesas a su pueblo, y aquí promete perdonar, promete restaurar, promete transformar a su pueblo si hay un corazón arrepentido. ¿Cuál es el detonante para que las promesas de Dios lleguen al pueblo? ¿Cuál es el detonante? Di conmigo: arrepentimiento. A ver otra vez: arrepentimiento. Eso es lo que estamos viendo aquí. Si el pueblo se arrepiente, si el pueblo clama, si el pueblo llora, si el pueblo se vuelve, Dios promete ciertas promesas condicionadas al arrepentimiento. La primera promesa que Dios da a través de Joel a su pueblo es la promesa del perdón. Puedes ir ahí a Joel capítulo 2 verso 18. ¿Ya estás ahí? A ver, ¿todos me están siguiendo? ¿Sí? Joel 2:18. Joel 2:18 dice así: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Estas son las buenas noticias en medio de panoramas poco alentadores. Dios es solícito en perdonar al pecador que se vuelve de su mal camino. Iglesia, quiero decirte que la palabra solícito, aunque no es una palabra común en nuestro lenguaje, en nuestro léxico ordinario, sabemos que la palabra solícito se refiere a que Él está dispuesto, Él está apresto, Él está disponible en esa condición. Está Joel hablando del carácter de Dios y está diciendo: nuestro Dios es un Dios perdonador. Entonces tú y yo podemos acceder a su perdón si nos arrepentimos de corazón. Entonces la primera promesa que Dios da al pueblo es el perdón. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es solícito en perdonar a su pueblo. Yo no sé si tú has sido perdonado por Dios. Yo no sé si tú caminas con Jesús o no. Yo no sé si tú te has puesto a cuentas con el Señor o no. No sé si te has arrepentido de corazón o no. Pero hay una promesa aquí. Hay una promesa aquí que puede ser tuya el día de hoy. Arrepiéntete y Dios te perdonará de todos tus pecados. ¿Por qué necesito el perdón? ¿Y qué es el perdón de Dios? Lo primero que diremos para poder responder estas preguntas es que el perdón es necesario por la mera existencia del pecado en nuestras vidas. Todos aquí somos, ¿qué somos? Pecadores. Todos aquí hemos pecado y hemos ofendido a Dios. Todos constantemente pecamos en contra de Dios. Por lo tanto necesitamos ser perdonados. De lo contrario, si no pedimos perdón a Dios, corremos el riesgo de caminar no solamente nuestra vida terrenal, sino nuestra vida eterna separados de Dios. ¿Estás entendiendo la importancia del arrepentimiento para poder recibir el perdón de Dios y los efectos que estos traen sobre nosotros si no lo hacemos? Yo espero que tus ojos sean abiertos a estas realidades espirituales que muchos ignoran. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Simple y sencillo, es toda violación a los estándares divinos,
Todo pecado es un acto de rebelión en contra de Dios. Por eso es que necesitamos el perdón de Dios. Ahora, la consecuencia del pecado es, ¿cuál es la consecuencia del pecado? ¿Alguien? ¿Es la qué? La muerte. ¿Es verdad? ¿Sabes tú que la palabra muerte en la Biblia tiene un significado quizás muy diferente a como nosotros se lo damos en nuestros diccionarios? ¿Sabes? La palabra muerte en la Biblia está ligada a la palabra separación, a diferencia de lo que encontramos en un diccionario secular que traduce la muerte como dejar de existir, dejar de respirar, expirar a causa de alguna falla orgánica. En la Biblia, la palabra muerte es separación. ¿Qué es? Separación. Separación. Ahora, déjame ponerte un poquito de fundamento bíblico a esto. ¿Te acuerdas cuando Dios en el Edén coloca a Adán en ese jardín precioso y le da un mandato? ¿Sí? ¿Cuál es el mandato que Dios le da a Adán? ¿Cuál es el mandato? De todos los árboles del huerto puedes comer, menos de uno. De un árbol, ¿verdad? No puedes comer de este árbol porque el día que comas ciertamente morirás. Ahora, tú dices, bueno, ¿por qué el relato dice esto como consecuencia si en realidad no se cumplió? Pero sí sabes. Y sí sabemos que lo que pasó fue que si bien Adán no murió en el momento físicamente, sí hubo consecuencias. Adán fue desterrado del jardín. ¿Y qué otra cosa pasó como consecuencia de eso? Hubo una separación entre él y Dios, ¿sí o no? Ahí está la muerte espiritual. La Biblia nombra eso como Dios es santo, Dios es totalmente perfecto y puro. Él no puede convivir con el pecado. Entonces, por lo tanto, es verdad, Adán murió espiritualmente. ¿Por qué? Porque fue destituido de la gloria de Dios. Ya no había comunión con Dios. Enfrentó consecuencias en el momento, pero también espiritualmente enfrentó la muerte espiritual. ¿Me está siguiendo con esto? Entonces ahí es el por qué la Biblia nombra a la muerte separación. Separación. Cuando tú mueres físicamente, hay una separación entre tu cuerpo y tu alma y el espíritu. ¿Sí me explico? Hay una separación, pero el alma no muere. El cuerpo se queda, pero el alma trasciende, ¿cierto o no? Entonces son cosas que nos enseña la Biblia. Necesitamos el perdón de Dios, porque si nosotros seguimos caminando nuestras vidas de la manera en que lo estamos haciendo, y esta es la gracia de Dios, esta es la misericordia de Dios, que si nosotros no nos arrepentimos de corazón, seguiremos viviendo una vida en muerte espiritual, cosechando constantemente consecuencias a causa de nuestro pecado y en dirección a la condenación eterna. Hay una separación eterna que dice la Biblia que se llama infierno. Y para allá están colocadas todas las personas. Para allá caminan todas las personas que no se den cuenta de su maldad, que no se den cuenta de su pecado. Y Dios quiere derramar sobre nosotros el perdón. Esa es la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. Y le dijo: Dios es solícito en perdonar a su pueblo. Vuélvanse, porque si no hay una consecuencia ahorita en este tiempo, y hay una consecuencia mucho, mucho mayor en el futuro. Entonces Dios es solícito en perdonar a su pueblo. La palabra perdón es hacer borrón y cuenta nueva. Cuando Dios nos perdona totalmente. Él pagó la deuda a través de su Hijo en la cruz. El perdón de Dios, iglesia, no es un perdón como el tuyo y el mío. Cuando Dios perdona, perdona completamente. Esa es la promesa de Dios, que si tú te arrepientes, Él te va a perdonar. No importa lo que hayas cometido, no importa cuán malo hayas sido antes de conocerle, no importa cuáles hayan sido tus actos, Él puede perdonar al pecador más vil sobre la faz de la tierra.
Ese es el perdón de Dios. Dice Miqueas capítulo 7 verso 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice el salmista que Él separa nuestros pecados, así como está lejos el occidente del oriente, así Dios hace una separación de nuestras iniquidades. Él ya se olvida, Él entierra todo. Él no se pasa recordándonos: hey, acuérdate que el año pasado, acuérdate que cuando tenías 15 años hiciste esto y me ofendiste de esta manera. No, Dios no hace memoria del pecado que tú y yo cometimos una vez que nos volvemos a Él y pedimos perdón. Por eso es que la Biblia nos demanda que perdonemos como Él nos ha perdonado. Cuando tú perdonas a tu hermano, tiene que ser un perdón completo. Es como Dios cuando nos perdona, es borrón y cuenta nueva. Él ya no se acuerda, Él ya no saca a la luz eso, Él lo entierra y lo deja en el fondo del mar. Nos lleva a ti y a mí a que cuando perdonemos a alguien tiene que ser de esa manera. ¿Me está siguiendo con esto, iglesia? Es que lo voy a perdonar o la voy a perdonar, pero a mí nunca se me va a olvidar. No, eso no es perdón. Porque el perdón que yo veo aquí es un perdón completo. ¿Cómo obtenemos ese perdón? Ya lo he dicho. Dios nos perdona de todos nuestros pecados cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:23. Y aquí está la unión de las dos palabras que venimos hablando: muerte y vida. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, es separación. ¿Sí? Más la dádiva de Dios es ¿qué cosa? La dádiva de Dios es ¿qué? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí están las dos palabras: muerte y vida. El pecado trae muerte, pero Dios nos da vida en Cristo Jesús. La muerte eterna es lo que hemos ganado por nuestros pecados. Sin embargo, Dios en su plan perfecto se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Y al morir en la cruz llevó el castigo que nosotros merecíamos. Vivió la muerte, experimentó la separación entre Él y Dios, su Padre. Sufrió la separación. Por eso es que en la Biblia encontramos en las últimas palabras de Jesús estas palabras: ¿por qué me has desamparado? Dios se separó de su Hijo porque iba a juzgar toda tu maldad, mi maldad. Se le iba a imputar a su Hijo para que una vez que Él muriera y resucitara, su justicia fuera imputada a nosotros. Ese es el perdón de Dios. Siendo Dios, la muerte de Jesús proveyó el perdón por los pecados del mundo entero. Primera de Juan 2:2 dice así: Él es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Él pagó el precio. ¿Sabes qué es qué significa la palabra propiciación? Significa apaciguar o eliminar la ira de Dios. O sea, en otras palabras, Jesús apaciguó la ira de Dios que estaba destinada, que nosotros debíamos de recibir. Él la recibió por nosotros. Él es nuestra propiciación. También Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Iglesia, Él nos perdonó. Él nos perdonó. Él derramó su sangre. Él dio su vida para que tú y yo pudiéramos tener acceso a su perdón si nos arrepentimos de todo corazón. Él nos perdona. Cuando somos perdonados, experimentamos
la vida espiritual. Sabes, aquí en el libro de Romanos 6:23, cuando te dije que la dádiva de Dios es vida eterna, no está hablando de vida física, de vida biológica. No es la palabra bios, es la palabra zoe. La palabra zoe es vida de Dios. No tiene que ver con vida de muchos años, con abundancia de bendiciones. No, tiene que ver con la vida que proviene de Dios. En otras palabras, la provisión de Dios es que la vida de Cristo es dada a cada uno de nosotros. ¿Me está siguiendo con esto? Somos perdonados. Ya no estamos más separados de Dios. Estamos conectados con Él ahora y empezamos a experimentar la vida que se perdió en el Edén. Empezamos a caminar en vida nueva. Segunda de Corintios 5:17 dice que todas las cosas son hechas nuevas. Quizás aquí los jóvenes dirán: ¿y eso con qué se come? ¿Eso qué significa para mí? ¿Eso qué efecto tiene en mí? Tiene mucho significado, porque tú puedes ser cambiado y transformado y librado de muchas consecuencias que muchos jóvenes, que muchas personas de tu edad están afrontando en este momento, sumidos en adicciones, sumidos en las redes, sumidos sin un propósito en la vida. Y esto le da sentido a tu existencia, pero necesitas venir con un corazón arrepentido. Promesa número 2. Entonces ya vimos la promesa del perdón. Dios promete perdonar a su pueblo si se arrepienten de corazón. La segunda promesa que vemos aquí es que Dios promete honra a su pueblo. Dicen los versículos 19 y 20: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Escuche lo que dice aquí: nunca más os pondré en oprobio. Oprobio es vergüenza entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y los echaré en la tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Entonces Dios no solamente promete perdonar, sino también promete regresar la honra a su pueblo. En la antigüedad, una nación que atravesaba circunstancias difíciles era vista como una nación cuyo Dios les había abandonado, una nación cuyo Dios era malo con ellos. Entonces, por eso es que Dios usa este lenguaje a través de Joel: nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Dice: yo les voy a restaurar su honra, yo les voy a restaurar su dignidad. ¿A qué nos lleva esto en nuestra actualidad? Yo creo, y yo creo que tú también lo sabes, que el pecado nos ha marcado de tal manera que nuestra estima queda por los suelos. Muchos aquí en este lugar llegamos a cometer actos antes de conocer a Jesús realmente horribles, que ahorita nosotros nos acordamos y podemos decir: qué vergüenza, ¿cómo pude hacer eso en contra de Dios? ¿Cómo pude andar de borracho? ¿Cómo pude andar de adúltero? ¿Cómo pude ser un abusador de esa manera? ¿Cómo pude hacer esas cosas? Cometiste tantos errores que ahora estás como diciendo: bueno, ya todo el mundo me etiquetó como un usurero, como una persona abusadora, como una persona amargada. Y eso es el contexto que te persigue aún estando en Cristo. Quizás muchos te tienen etiquetado en casa, y a ellos no se les olvida lo que tú hiciste antes de Cristo. Y tú caminas con ese recordatorio constantemente. Y tú dices: Señor, si yo estoy caminando contigo, Dios te promete que va a restaurar tu honra. Dios te regresa tu dignidad que se había perdido y que tú mismo pisoteaste quizás. Pero Dios promete restaurarnos en ese aspecto de nuestro carácter. Muchas veces caminamos como si no tuviéramos valor y nos da la impresión de que todo está en contra nuestra. Algunos incluso les es difícil, en base a lo que hicieron, aceptar el perdón de Dios. Les cuesta sentirse perdonados por Dios. Por ejemplo, una persona que atravesó un divorcio, ya no cree en el matrimonio y le cuesta creer que puede volver a casarse y soñar con ese matrimonio. O ya no idealiza una vida ya no
figura en su mente una vida matrimonial perfecta. Ahora camina en esa deshonra de, no, es que yo soy divorciado. Hay una etiqueta ahí. Dios promete restaurar a la persona en su dignidad. No sea una persona también que abusó de las drogas, que abusó de su cuerpo, ingiriendo estas sustancias y perdió toda relación familiar y le cuesta creer que hay esperanza para él o ella. Nunca más os pondré en oprobio, dice aquí. Dice los versículos 26 y 27 de este mismo capítulo 2. Y nunca más o nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Fíjate la promesa de Dios. Nunca jamás serán avergonzados. ¿Te recuerdas tú en el libro de Juan capítulo 4 acerca de una mujer samaritana? ¿Has leído todo este relato? ¿Cuántos han leído el relato de la mujer samaritana? ¿Sí? Todos a grandes rasgos estamos relacionados, ¿sí? Si no, déjame decirte rápidamente la historia. Y tiene que ver precisamente con la honra, la restauración de la dignidad de una persona que Dios promete. Él promete restaurarnos. Este relato está lleno de hechos relevantes. Por ejemplo, dice el evangelio que Jesús dijo: me es necesario pasar por Samaria. Los judíos no pasaban por territorio samaritano porque les era algo indignante, era algo repugnante para ellos. Para un judío tenían prohibido culturalmente pasar por Samaria. Rodeaban esa tierra porque se les hacía como un pueblo que pues traía mucha contaminación a su vida espiritual. Entonces Jesús dice: me es necesario pasar por Samaria. Y cuando llega a una ciudad llamada Sicar, se acerca a un pozo, el pozo de Jacob. Y como a la hora sexta se acerca una mujer. Si se están acordando, se están ubicando. Se acerca una mujer a la hora sexta de la mañana. Ahora para ti, para mí, quizás el horario, el hecho de que el evangelio diga el horario no tiene mucha relevancia, pero en el contexto judío tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque a esa hora nadie iba por el agua. Las mujeres tenían el hábito de ir en la mañana o ir en la tarde, pero no al mediodía cuando el sol está a plomo. Entonces, ¿por qué esta mujer fue a ese horario? Y tiene mucho sentido cuando vemos la historia de esta mujer. Esta mujer entabla una conversación con Jesús y empieza a hablar con él. Jesús le pide agua. Y lo primero que se extraña a esta mujer es: ¿por qué me hablas? ¿Por qué te diriges a mí? Me estás hablando como una gente normal y para empezar tú eres judío. ¿Por qué te diriges a mí? Nadie me dirige la palabra. Y entonces empieza a hablar con ella. Y al hablar con ella, él empieza a ofrecer esta agua viva, esta agua que si ella la bebiere nunca más le daría sed, jamás volvería a tener sed. Y al momento de dialogar con esta mujer, ella expectante, intrigada por la conversación con este hombre desconocido para ella, le dice: yo quiero de esa agua. Yo quiero que tú me des de esa agua para ya no volver a venir a este lugar. Y esta agua, si me va a saciar, pues bueno, yo quiero ese beneficio tuyo. Pero esta mujer, en la duda y esa confusión que había en ella, pues simplemente no sabe exactamente lo que le está diciendo Jesús, pero sigue conversando con él. Y llega al punto donde, bueno, ve por tu marido y tráelo y te voy a dar de esta agua. Y ella dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: es verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Escucha lo que está pasando en este momento. Dios devuelve la dignidad de una persona. Dios quiere restaurar la dignidad de una persona. Pero lo que está sucediendo aquí es que Dios quiere sacar a flote toda la realidad de esta mujer. Y le saca todo lo que ha sido su vida, por la cual todo el mundo la ha etiquetado, de manera que él pueda vertir esta agua limpia, esta agua de vida eterna. Se tiene que limpiar todo. ¿Me está siguiendo con esto? Dios trae honra, te perdona, te restaura, pero tiene que sacar todo. Tiene que sacar todo lo que hay en el corazón del hombre o de la mujer, a fin de que se vuelvan, a fin de que se conviertan, a fin de que se arrepientan. Entonces esta mujer
va corriendo al pueblo, va corriendo y dicen: creo que he encontrado al Mesías, creo que he encontrado a un hombre que me dijo toda mi vida, yo creo que él es el Cristo. Esta mujer era rechazada, era etiquetada, no le hablaba a nadie quizás, pero ahora tenemos a una mujer que está diciendo: he encontrado al Cristo. Y lo curioso es que toda la ciudad sale creyendo el testimonio de esta mujer. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba esta mujer expresando esas palabras? ¿Qué había sucedido en su corazón de tal manera que todas estas personas que le rechazaban le hicieron caso y le creyeron hasta cierto punto y fueron al lugar donde estaba Jesús y escucharon las palabras de Jesús y recibieron el evangelio, porque muchos se convirtieron en ese momento? Entonces esta mujer fue restaurada, y Dios te quiere restaurar a ti en tu honra, en su dignidad. Estoy seguro que la vida de esa mujer fue cambiada y transformada. Punto número 3, y voy más rápido con esto: la promesa del gozo restaurado. Dios promete restaurarnos el gozo. Dice versículo 21 al 23 de Joel 2: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Hay personas quizás en este lugar, o tal vez tú las conoces, tan temerosas que toda decisión está tomada en función al temor. Hay personas que caminan en un temor constante, pero Dios promete restaurarnos y darnos el gozo que se ha perdido. Muchos han sufrido de tal forma que el semblante les ha cambiado y ya no tienen propósito en su existencia. Hay muchas personas que viven circunstancialmente llenas de temor, pensando en que si se van para acá puede pasar esto, pensando en que si se van para el otro lado puede pasar otra cosa, y siempre están temerosas. Salmos capítulo 51, versos 10 al 12. Si tú no sabías esto, este Salmo 51 fue escrito por un hombre llamado David, el rey David. El rey David escribió este salmo en una etapa muy difícil de su vida. Escribió este salmo cuando él cometió un pecado muy grave, o dos pecados muy graves delante de Dios. Escribió este salmo cuando él cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé, y también cuando después de ello, para ocultar su pecado, para seguir con su adulterio, para ocultar ser descubierto, para evitar ser descubierto, mató al esposo de esta mujer llamado Urías. Y en ese tiempo de confrontación, en ese tiempo cuando Dios lo toma y lo lleva a ese lugar de su presencia para confrontarlo por su pecado, él escribe este salmo, y en este salmo dice lo siguiente, versos 10 al 12 del Salmo 51: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y escucha lo que dice el verso 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. La palabra vuélveme es abarca diferentes significados, y es restaurar, restituir, rescatar, recuperar, restablecer, reparar. Todo esto envuelve esta palabra de vuélveme. Entonces David está diciendo: vuélveme el gozo, vuélveme tu gozo. Dios nos restaura el gozo, porque el pecado acaba con nuestro gozo. El pecado nos lleva a la luna.
El pecado nos roba ese gozo que tenemos de estar con el Señor. Así es que Dios nos restaura. Dios nos restaura el gozo perdido por el pecado. Entonces, si hay arrepentimiento, iglesia, ese gozo será restaurado. Pero te tienes que volver al Señor. Promesa número 4, la promesa de la restitución. Ya casi estamos por terminar. Versos 24 y 25. La promesa de la restitución. Dicen aquí estos versículos: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán del vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Hay muchas personas hablando de la restitución que se acercan a Dios sin querer tratar con su pecado, pero sí queriendo que Dios restituya su salud, restituya su relación matrimonial, restituya su familia, restituya su economía, pero sin que Dios toque lo que provocó esa fractura. Cuando Dios habla de restitución en la Biblia, Él se refiere a nuestra relación con Dios. Claro que Dios puede prosperarnos materialmente en esta vida, pero el mayor bien que Él quiere darnos es que seamos más como Jesucristo. Escúchame en esto, iglesia. Esa es la restitución que vemos a través de la palabra escrita de Dios. Dios promete restaurar esos años de pérdida cuando nos conecta con el Señor y nos lleva a una vida en Él. Cristo es mejor que la salud. Yo no sé si tú estés de acuerdo. Yo no sé si tú lo puedas ver desde esta misma perspectiva bíblica, pero la Biblia nos enseña que en la promesa de la restitución, el estar en Cristo es lo mejor que podemos recibir de parte de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cristo es mejor que la salud, que la estabilidad financiera, que una vida cómoda y segura. Y no hay bien más precioso que Cristo. Nuestro Señor es mucho más valioso que cualquier cosa que tú puedes obtener en esta tierra. Y te estoy hablando de un hombre, te estoy hablando de una casa, te estoy hablando de fama, te estoy hablando del poder. Pero Dios es infinitamente más valioso que cualquier cosa que los hombres valoran. Es más estimable que cualquier cosa por las que los hombres se alaban y que todas las cosas en las que ellos confían. ¿Valoras tú a Cristo como el bien más precioso? En los evangelios encontramos una parábola, la perla del gran precio. La perla por la cual un mercader, un comerciante entrega todo y se deja de todo por comprar y adquirir esa perla. Jesucristo es esa perla de gran precio. La experiencia de haber sido salvado por Él y conocerlo realmente es insuperable, iglesia. Somos restituidos en nuestra relación con Él. Hay algo que yo quiero dejarte bien en claro. Cuando nosotros recibimos la restitución de Dios, no es porque Dios tenga la obligación de hacerlo. Déjame decirlo en otras palabras. Cuando Dios nos da bendiciones como esta, o derrama promesas como estas sobre nuestras vidas, más allá del perdón que hemos alcanzado en la cruz del Calvario al poner nuestra fe en Cristo Jesús,
Dios no tiene la obligación de hacer estas cosas con nosotros, de restaurar nuestra casa, de restaurar nuestra familia, de restaurar nuestra economía, restaurar nuestra estima, restaurar tantas cosas en nosotros. No tiene la obligación de hacerlo, pero lo hace por su pura gracia. Déjame darte un ejemplo para ello. Cuando tú eres sorprendido en un delito, vamos a poner el robo de un carro. A ti te agarran robando un carro, te ven manejando un carro robado y saben y atestiguan de que tú te robaste ese carro, y te llevan al ministerio público y estás delante del juez. ¿Qué se espera en esa entrevista con el juez? ¿Qué se espera? ¿Que te perdonen? ¿Verdad que no? Estás ahí para recibir una sentencia. Así es la gracia de Dios derramada en nosotros, que nos perdona y derrama bendiciones sobre nosotros. Él es ese juez justo, Él es ese juez perfecto que nos ve como limpios de toda maldad, porque hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. La última promesa, y con esta terminamos, la promesa de su presencia. La promesa de su presencia, dice el verso 27: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Por qué no te pones de pie? Cerramos con este punto. La promesa de su presencia. Dios nos da la promesa de su perdón. Dios nos da la promesa de restaurarnos en nuestra honra. Dios nos da la promesa de restaurar el gozo perdido. Dios nos da la promesa de restaurarnos en nuestra relación con Él. Y para ello nos dice en el verso 27 que Él promete estar en medio de nosotros siempre. Dice el verso 27: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. ¿Sabes qué es triste? Y es una realidad de nuestros días. ¿Sabías tú que cerca de 1 millón de personas se suicidan al año? ¿Sí sabías eso? Cerca de 1 millón de personas se quitan la vida. ¿Y sabes cuáles son las causas principales? Entre las causas principales está que son personas que se sienten solas, deprimidas, porque no se encuentran con un sentido de existencia, se encuentran lejos de familia, no hay quien les guíe, pero son personas que se sienten solas. Y Dios nos ha dado una promesa aquí bien clara: Él está en medio de nosotros. Por lo tanto, tú y yo no podemos estar solos nunca jamás, porque Él está en medio de su pueblo. Él está en medio tuyo. Él te acompaña donde quiera que tú vayas. Él, en esa identidad de hijos, ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esta es una promesa muy buena, ¿verdad, iglesia? Esta es una promesa que nos guarda de pensamientos suicidas. ¿Sabes qué es lo triste de estas estadísticas? Que las personas que se quitan la vida son personas entre 15 y 29 años de edad. Jóvenes que no le encuentran sentido a su vida, al por qué vivir. Oh, que Dios nos guarde. Por eso es importante, joven, que escuches este mensaje. El Señor te dice: ya no vas a estar solo jamás. Yo voy a estar contigo. Yo te amo. Yo entregué mi vida por ti en la cruz. Para mí tú eres valorado. Dice Colosenses capítulo 2 versos 9 y 10: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. ¿Puedes decir conmigo? Estamos completos en Él. Continúa diciendo el versículo que es la cabeza de todo principado y potestad. Si estamos en Cristo, estamos completos.
estamos plenos, estamos llenos. Él trae suficiencia a nuestro corazón. Él llena ese hueco que estaba ahí antes de conocerle. Es el único. Él es el único que nos completa cuando somos salvados por Él. Así es que nuestra posición al ser hijos es que estamos llenos, estamos completos. Él es nuestro todo. Yo te invito a que abracemos estas promesas de Dios. Yo te invito a que te arrepientas de corazón. Recuerda, el detonante para estas promesas, el condicionante para estas promesas es que te vuelvas al Señor, que te arrepientas de corazón. No eres ni muy joven ni eres muy grande para hacer esto. La salvación está para todos. Tú necesitas venir a Jesús. Tú necesitas abrazarte de estas promesas de Dios, su perdón, ese gozo restaurado, esa honra restaurada, esa relación con Él, el saber que su presencia estará contigo hasta el fin del mundo. Abrázate de esas promesas, pero necesitas arrepentirte. Vamos a tomar un tiempo ahí en tu lugar. Si tú estás en Cristo, ponte a cuentas con el Señor por aquellas cosas con las que estés batallando y hagamos caso a lo que dice Primera de Juan, que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con Cristo, y Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestra maldad. Este es un estilo de vida, iglesia. Si tú estás ya caminando con el Señor, si tú ya estás teniendo una relación con Él, simplemente ponte a cuentas con Él en este momento. Pero si tú no estás en Cristo, si tú no has entregado tu vida a Él, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que le puedes entregar tu vida. Hoy es el día en que puedes nacer de nuevo. Hoy es el día en que tú puedes venir delante de Él con un arrepentimiento genuino y Él otorgará su perdón a tu vida. Así es que dile: Señor Jesús, ahí en casa, si tú estás escuchando esta palabra, ahí en casa dile: Señor Jesús, me arrepiento de toda mi maldad, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que vengas a mi corazón, Padre. Te pido que vengas y derrames tu Santo Espíritu sobre mi vida y me ayudes a vivir una vida santa, aceptable delante de ti. Me arrepiento de todo corazón y pongo mi fe y confianza en ti. En el nombre de Cristo Jesús, hazme nuevo, hazme una nueva criatura. Restáurame, transfórmame, trae esa vida tuya, Señor, sobre mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.